Por primera vez en más de 30 años, estamos viendo una divergencia considerable entre estas dos líneas. Esto nos indica que algo en el sistema financiero está empezando a fracturarse. La línea azul representa la confianza de los consumidores en el mercado de valores y actualmente se sitúa en uno de los niveles más altos de las últimas 3 décadas, incluso por encima de las cifras registradas en el año 2000, un período que es universalmente recordado por haber sido extremadamente eufórico en los mercados. La línea blanca corresponde a una encuesta de la Universidad de Michigan y refleja cómo perciben los ciudadanos su perspectiva económica personal. En este caso, se encuentra en niveles similares a los que se registraron en el epicentro de la gran crisis financiera. Así pues, por un lado, la gente se muestra confiada en el comportamiento del mercado de valores, pero por otro, nunca se ha mostrado tan pesimista respecto a su situación económica particular. Como puede observarse en este gráfico, es la primera vez que vemos una divergencia de tal magnitud entre estas dos encuestas. Se trata de un síntoma de un problema con raíces muy profundas y, como veremos, requiere un reajuste económico antes de que pueda resolverse. Este gráfico muestra el crecimiento real de la renta personal en Estados Unidos, es decir, la cantidad de dinero que perciben los asalariados una vez ajustada por inflación. Desde la década de 1960 hasta 2008, la renta personal real siguió una tendencia bastante estable de alrededor del 2,8% anual. Esta tendencia a largo plazo daba a la población una referencia clara sobre lo que podía esperar de sus ingresos futuros y, en consecuencia, la capacidad de tomar decisiones financieras basadas en esas expectativas. Este es un concepto conocido como renta o ingreso permanente, desarrollado por Milton Friedman en 1957. Como se puede apreciar, desde 2008, el crecimiento de la renta personal se ha quedado por debajo de la tendencia de largo plazo. Pensemos en alguien en el año 1999, por ejemplo. Basándose en la tendencia histórica, dicho individuo podría hacerse una idea bastante concreta de cómo serían sus ingresos 20 años después. La realidad es que durante la última década, las expectativas financieras que la población podría haber estimado antes de la crisis financiera nunca se han cumplido. Pues bien, lo que agrava la situación es que esta brecha se ha incrementado recientemente. Cuando observamos el crecimiento de la renta personal entre 2010 y 2020, comprobamos que los ingresos personales han vuelto a quedarse por debajo de esa tendencia desde la pandemia. De nuevo, alguien que en 2015 esperaba alcanzar un determinado nivel de ingresos en 2025, está viendo que dichas expectativas se quedan cortas. Por el contrario, el mercado de valores estadounidense ha superado todas las expectativas. Y podemos apreciarlo al comparar la variación porcentual de la renta personal real frente a la rentabilidad ajustada por inflación del S&P 500 desde 2010. Los ingresos personales reales solo han aumentado en torno a un 50%, mientras que el S&P 500 se ha disparado aproximadamente un 300%, incluso tras el ajuste por inflación. Así, por un lado, los ciudadanos se han tenido que acostumbrar a una continua decepción en cuanto al crecimiento de su renta personal real, pero por el otro, la rentabilidad del mercado de valores ha excedido ampliamente las expectativas de la mayoría. En este punto, casi todos creemos que esta brecha no puede prolongarse indefinidamente. La economía financiera y los precios de los activos solo pueden alejarse de la economía real durante un tiempo determinado, y aquí es donde surge el concepto del gran reajuste. Algunos sostienen que dicho reajuste podría producirse por medio de una fuerte depreciación de los activos. Los más ilusos
creen que podría darse de manera más gradual, a medida que el crecimiento de los ingresos logre, de algún modo, alcanzar la valoración de los activos. Examinemos entonces cómo y cuándo va a producirse este reajuste. Como recordatorio rápido, estamos celebrando nuestro 5º aniversario en Bravos Research y ofrecemos un importante descuento en nuestro servicio premium para dar las gracias a cada uno de ustedes que siguen nuestro trabajo aquí en YouTube. Tendrán acceso a todas las operaciones de trading que compartimos con nuestros clientes. Estamos orgullosos de mantener una transparencia máxima respecto a nuestro historial, tanto en las operaciones ganadoras como en las perdedoras. Pueden consultar todas nuestras operaciones cerradas en nuestra página principal, incluyendo acciones, criptomonedas y materias primas. No se pierda el descuento. Para comprender el gran reajuste o reseteo, necesitamos observar la tasa media de ahorro personal en Estados Unidos. Desde los años 80 ha mostrado una tendencia descendente, cayendo desde el 13% a apenas un 4% en la actualidad. Pero veamos qué ocurre al añadir los márgenes de beneficio empresarial. Mientras que el ahorro del ciudadano medio ha ido deteriorándose, los márgenes de beneficio de las empresas han subido sin parar. Es fundamental entender esta divergencia. Los beneficios corporativos se distribuyen, lógicamente, entre los accionistas, y a diferencia de los asalariados, los accionistas no gastan la mayor parte de los dividendos que reciben, sino que lo reinvierten en activos financieros, como acciones, oro, Bitcoin, private equity o inmuebles. Y el resultado de este proceso se percibe nítidamente a nuestro alrededor. Los precios en dólares de la vivienda están en máximos históricos. El oro marca nuevos récords. El Bitcoin también cotiza en niveles nunca vistos antes y se empieza a adoptar como un nuevo activo financiero. Todo ello se ha visto favorecido por un entorno de rentabilidades empresariales también récord. En sí mismo, no hay nada malo en este proceso. Es el reflejo natural de cómo funciona el sistema financiero. El verdadero problema surge cuando esta dinámica se traslada a la vivienda. Durante la mayor parte de los últimos 60 años, el precio medio de una casa en Estados Unidos se situaba en torno a 4 veces el ingreso anual de un hogar. Desde finales de los 90, sin embargo, esa ratio ha pasado a rondar las 7 veces, haciendo que la vivienda sea prácticamente el doble de cara. Conviene recordar que el alojamiento es el mayor componente del índice de precios al consumidor. Por ello, el impacto sobre el presupuesto de las familias es desproporcionado. Si una porción cada vez mayor de los ingresos se destina a la vivienda, cada vez queda menos margen para ahorrar y, en consecuencia, prácticamente nada para invertir en activos como acciones, oro o Bitcoin, que han multiplicado el patrimonio de quienes sí pueden comprarlos. En términos prácticos, esto significa que muchos hogares permanecen empantanados en la misma situación prácticamente toda su vida. Sus gastos aumentan, pero su capacidad de generar riqueza a través de la propiedad de activos no avanza al mismo ritmo. Y podemos ver cómo esta realidad afecta a la percepción que tienen los ciudadanos sobre su futuro. En el año 2000, aproximadamente el 75% de los estadounidenses creía que tenía muchas posibilidades de mejorar su nivel de vida. En el 2010, ese porcentaje había caído al 50% y hoy se ha reducido al mínimo del 25%. Es un cambio tremendo en apenas 25 años, que se ha traducido en el mayor nivel de desigualdad de riqueza en Estados Unidos desde la década de 1920. Este gráfico nos muestra el porcentaje de la riqueza en manos del 0,1% más acaudalado de la población norteamericana. Este es el reseteo, entre comillas, que muchos esperan, que de alguna manera la diferencia de riqueza vuelva a los niveles de los años 60.
algo similar a lo ocurrido en ese punto de la historia, donde los contrastes de riquezas de principios del siglo XX se revirtieron por completo, dando lugar a uno de los periodos más prósperos de la historia de Estados Unidos, con una clase media en expansión. Si añadimos el índice SP500 sobre este gráfico, vemos en realidad que el punto máximo en la diferencia de riqueza de 1929 coincidió de manera exacta con el techo del mercado de valores. Por aquel entonces, el alza de los precios de los activos, en particular de las acciones y de la vivienda, también contribuyó a los niveles de desigualdad. El desplome posterior del mercado entre 1929 y 1940 coincidió con el inicio de una reversión en la tendencia de desigualdad, como se aprecia en la línea descendente. Ese cambio no ocurrió de forma aleatoria por sí mismo. Fue necesario un catalizador, un detonante que forzara lo que muchos darían en llamar el gran reseteo económico. Para entender cuál fue ese detonante, vamos a sustituir el SP500 por el tipo máximo del impuesto de sociedades en Estados Unidos. En la década de 1910, el tipo marginal máximo aplicado a las empresas era del 0%. Posteriormente, los políticos lo elevaron hasta cerca del 40% en las décadas siguientes. Aunque existen muchas teorías sobre lo que realmente provocó la Gran Depresión y el desplome de los años 30, es probable que este aumento de los impuestos a las empresas fuera uno de los factores clave que lo desencadenó. Fue económicamente doloroso, comprimió los beneficios empresariales, tumbó los precios de los activos y provocó un aumento del desempleo, pero aparentemente sí ayudó a invertir la tendencia de desigualdad que se había ampliado en las décadas anteriores. Y estos elevados niveles de impuestos a las empresas coincidieron con un periodo prolongado de menor desigualdad de riqueza en Estados Unidos. En los años 80, no obstante, observamos una reducción en el impuesto de sociedades. En aquel momento, las empresas estadounidenses estaban realmente bajo presión. Los márgenes de beneficio se habían estrechado y la economía sufría a comienzos de los 80 debido a una elevada inflación y un crecimiento débil. Las autoridades políticas respondieron recortando impuestos para aliviar la presión sobre las empresas y reactivar la economía. La medida funcionó. La economía se relanzó a finales de los años 80 y durante los 90, con un fuerte crecimiento y un aumento significativo de los precios de los activos. Entre 1982 y 1999, el índice SP500 promedió una rentabilidad anual cercana al 20%. En segundo plano, sin embargo, estas políticas sentaron las bases para que la desigualdad se invirtiera de nuevo y comenzara una línea ascendente en las décadas siguientes. Actualmente, con los impuestos a las empresas en su nivel más bajo desde los años 30, las diferencias de riqueza han alcanzado los niveles más altos desde aquel entonces. Dicho lo cual, la desigualdad en Estados Unidos tiene múltiples factores que la condicionan, y no existe una única explicación definitiva de por qué ha sucedido. Pero este gráfico probablemente explica parte de la historia. Los bajos impuestos de sociedades han permitido que los márgenes de beneficio se mantengan muy resilientes, incluso cuando el consumidor estadounidense ha estado bajo presión. Consideramos que este gran reajuste ocurrirá cuando esta línea finalmente se reinvierta y comience a subir. Probablemente va a traer consecuencias dolorosas y provocará caídas violentas en los precios de los activos, como ocurrió en la década de 1930. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto para el mercado de valores estadounidense? El mercado de valores descuenta eventos futuros. Por tanto, es posible que el mercado alcance nuevos máximos antes de que los impuestos a las corporaciones comiencen finalmente a subir, como ocurrió en 1929. El máximo del mercado
se produjo 1 o 2 años antes de la subida de la fiscalidad a los negocios a partir de 1931. Por ahora, mantenemos posiciones largas en activos que pueden beneficiarse del actual contexto macroeconómico, como acciones, oro y criptomonedas. Son activos a los que está fluyendo el capital mientras que la liquidez inunda los mercados financieros. Pero llegará un momento en el que habrá un giro al infierno y las cosas se pondrán muy feas. Nuestra estrategia se adaptará, manteniendo una postura mucho más defensiva. No deje de aprovechar el descuento que ofrecemos en nuestra plataforma para celebrar nuestro 5º aniversario. En todos estos años hemos guiado a nuestros clientes paso a paso a través de este escenario macroeconómico, compartiendo nuestras operaciones y estrategia de mercado en cada momento. Esperamos verle pronto. Gracias por su atención.